Bueno, antes que nada les quiero agradecer la invitación, la verdad que para mí es un honor. Espero estar a la altura de la expectativa de los 120 inscriptos y del Colegio de Escribanos de la provincia de Salta. Bueno, no voy a usar mucho tiempo para el preámbulo porque tenemos muchos temas para ver y espero poder llegar a todos. Em, a mí la partición me gusta mucho porque apenas empecé la escribanía fue lo que por ahí más me costó salir. Eh, y bueno, tuve un gran maestro que fue Rubén Lambert, que me enseñó a redactar las escrituras. Así que, bueno, vamos con el tema. Lo primero que tenemos que ver es qué masas nos... El código de Vélez, aclaro algo, que el código de Vélez con el código nuevo no cambió en casi nada. Y lo poco que cambió no influye en lo que teníamos, con lo cual aplicamos las particiones casi de la misma forma. ¿Qué masas podemos partir conforme el Código Civil y Comercial? Bueno, la primera masa es la hereditaria, la que todos sabemos que se forma con el fallecimiento de una persona. La segunda masa es la masa ganancial que se forma con las personas que se casaron bajo el régimen de comunidad de bienes. Pero esta masa se forma de dos maneras, o tres: ante el divorcio, ante el fallecimiento del cónyuge, o ante la nueva forma que esto introduce el Código Nuevo, el cambio de régimen de ganancialidad a separación, que bueno, es una de las nuevas formas que tenemos para hacer divorcios en sede notarial. Eh, Actualmente lo usamos bastante, yo ya he hecho varios, en donde las personas vienen y me dicen, nos queremos divorciar, pero no en este momento, porque queremos seguir contando con la obra social, con un montón de cuestiones, pero queremos dividir los bienes. Bueno, hagamos el cambio de régimen y hagamos la liquidación de la sociedad conyugal partiendo, sociedad conyugal, si me escuchan, eso también es del código de antes. eh, Partamos la masa ganancial y em, esa también es una educación por partición. Y después tenemos el condominio, que acá no tenemos una masa indivisa, pero sí tenemos una masa partible, ¿sí? Bueno, acá tienen, les voy a dejar igual después el PowerPoint para que tengan los artículos y todo, para que no tengan que ir copiando. Bueno, vamos a ver, voy a usar la tecnología. Bueno, los hechos que producen la indivisión: el fallecimiento de la persona, el divorcio bajo el régimen de ganancialidad, el cambio de régimen. El artículo 481 dice que en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, se aplican las normas de la sucesión y en caso de divorcio se aplica lo que continúa en este capítulo. ¿Qué nos cambia acá con el código anterior o que no estaba establecido? No es que había una regla. Entonces, ¿la regla quién la impuso? La jurisprudencia. ¿Cómo continuábamos una vez divorciados? Había que pedir el asentimiento. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener un condómino, perdón, un titular dominial casado y tener la codisposición, a pesar de tener un solo titular registral, ¿sí? Esto es porque tengo una masa partible y tengo una indivisión. Y después tenemos el 2363 que dice: conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria cesa con la partición. Es el único supuesto en donde cesa la indivisión en todas estas comunidades. Porque si hay algo que tienen estos artículos que yo les pongo acá, es que todos remiten a las normas de la sucesión, de la partición de herencia, tanto en el divorcio como en el régimen de separación, como en el condominio, que vamos a ver más adelante. Van a ver que todo remite a que sea la partición como se hace en la partición de herencia. Por eso ahora tenemos 2000 artículos nada más. Bueno, sigamos. Yo lo que les pido es que si tienen dudas o consultas, las vayan haciendo en el momento, eh, porque como es un tema muy práctico, por ahí les sucedió algo y aporta mucho al tema. Bueno, y después los tipos de partición. Acá voy a entrar más en la partición hereditaria, pero vuelvo a lo mismo. Se aplica también a la partición de la ganancialidad en los distintos supuestos, y el condominio vamos a ver que no se aplica tanto, pero lo vamos a ver más adelante. Partición privada. La partición privada es la que hacen las partes simplemente sin intervención del Poder Judicial ni de terceros, por instrumento privado. Después tenemos la partición judicial,
Esta es la del 2371 y solo la del 2371. No es la judicial la que homologa un acuerdo de partes. Y después tenemos la partición mixta, que esta sí es la que hacen en acuerdo privado y después homologan judicialmente. Bueno, la partición privada, perdón, dije algo que estaba mal, que es que la partición privada puede hacerse por escritura pública o por instrumento privado, ¿sí? No deja de ser privada porque las partes son las que deciden. La partición privada, conforme el artículo 2369, puede hacerse si son todos los herederos mayores, capaces y están presentes, por la forma y los actos que por unanimidad juzguen convenientes. Este artículo trajo millones de jornadas, discusiones, abogados, escribanos. Ni los escribanos nos poníamos de acuerdo. Bueno, todas las jornadas a partir de hace unos años, las conclusiones son que la partición realizada privadamente se puede hacer por instrumento privado o por escritura pública. Después vamos a ver todo esto que yo les voy dando como un periodo, después lo vamos a ver más específico. ¿Cuál es el principio general de esta partición privada? Y este principio general también se aplica en varios institutos del código, porque el código, ¿qué quiso? Darle autonomía a las partes. Lo que prima es la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. La partición privada, esta se va a cabo fuera del proceso sucesorio. Puede realizar por escritura pública o convenio privado. Bueno, la partición judicial de la 2371. Tenita 71, ¿qué nos dice? Que tendrá que ser sí o sí judicial cuando tenga menores o incapaces, porque si yo tengo un menor, no puedo hacer, a veces vienen con esos convenios en donde firmó el progenitor. Oh, ese acuerdo tiene que estar realizado en el marco sucesorio, cumpliendo el procedimiento, la norma, a ver, si hablo, que establece la norma para la partición judicial. Perito inventariador, el juez puede, obviamente, si él entiende que hay un único inmueble, que son 3 hermanos y le toca un tercio a cada uno, editar el perito economía procesal. Eso no está mal, pero que pase por el juzgado y que el juzgado diga que no va que va a prescindir de este perito. Si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a la partición privada, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es? Un acreedor del heredero que no se quedó con nada. O sea, le dejamos todo a uno y los otros dos que están inhibidos, porque tengan en cuenta, no sé cómo será en Salta, pero en la provincia de Buenos Aires muchos juzgados no piden inhibición para hacer las particiones judiciales. Entonces, como no sabemos si están inhibidos o no, bueno, corremos ese riesgo. También podría ser una conviviente que tiene derecho a derecho a habitación y la están obviando, o que tenía bienes muebles dentro de la casa, por ejemplo. Y después, si no hay acuerdo entre los herederos, si son dos ahí mayores, capaz decente, pero no se puede. Entonces ahí tienen la acción de acción. Es una acción especial que se hace bien de sucesorio. La acción de partición la tienen todos, los condóminos, los cónyuges y los herederos. Bueno, la partición está. ¿Cómo? Por supuesto. Los acreedores pueden pedir la acción de partición cuando los herederos no. A ver, los acreedores pueden iniciar sucesión si los herederos no lo hacen, porque el heredero está en posesión del día de fallecimiento, con lo cual los acreedores dicen, joya. Bueno, no, los escenarios, por supuesto, pues se subrogaron. Igual es un tema que en la provincia de Buenos Aires costó muchísimo y cuesta aún porque en muchos fallos han entendido que la cesión solo se cede los bienes patrimoniales y no las cuestiones de familia ni su carácter de heredero. Con lo cual, ceden los derechos por escritura pública y después nos piden que venga el heredero a firmar. Por ejemplo, el pedido de declaratoria de herederos.
Así que dentro de las sesiones nosotros hacemos un poder especial irrevocable para que firme por el heredero todo lo que el juez quiera que firme el heredero, porque si no, no sirve en la escritura. No son todos los juzgados, pero para evitarlo ya hace años que lo perfeccionamos así de título. Igual queda bastante, sí, es aconsejable que se haga dentro de la misma escritura, se hace el poder. Es más, a veces yo hasta se lo otorgo directamente al abogado que está llevando la sucesión. Bueno, la mixta. La mixta es este caso que por qué había tanta discusión doctrinaria sobre si se podía o no. Parte de la doctrina entiende que la partición es un contrato. Al ser un contrato se rige por las leyes, por cuál es su naturaleza jurídica, el contrato. Entonces, el contrato, ¿por qué regla se rige? Por la del contrato. El Código Civil dice que los contratos es donde se modifique, se extingan o se nazcan derechos reales sobre inmuebles, tienen que ser hechos por escritura pública. Bajo esta premisa se dijo, bueno, entonces las particiones tienen que ser hechas por escrituras públicas. Después hay una segunda teoría que dice que las particiones no son contratos. Las particiones son un conjunto de actos que hacen los herederos o los cónyuges para poder dividir las masas y ser titulares de lo que ya les correspondía. Eh, Estoy viendo si me tomé hoja, pero creo que estamos. Bueno, la cuestión es que en las jornadas se dijo que a pesar de entender que la partición debería ser por escritura pública, las primeras jornadas de derecho notarial, a pesar de entender que las particiones tendrían que hacerse por escritura pública, podíamos tomar cuando está homologado judicialmente, y acá nacen otras teorías, como por ejemplo, que la que está homologada judicialmente se convierte en una partición judicial. Como es una partición judicial, si el juez dice que está bien, podemos tomarlo como un título válido. Eh, la realidad es que no conozco ningún escribano que no haya tomado los títulos provenientes de este tipo de partidos. Y la realidad también es que en mi postura, y esto es personal mío, yo creo que la partición no es un contrato y no se rigen por las reglas de los contratos, sino que el codificador le quiso dar un tratamiento especial y el 2363 dice, vamos a volver, porque es muy importante, yo no soy muy literal con la ley, pero dice, con la letra de la ley, digo, la ley hay que interpretarla siempre en un conjunto, ¿no? Pero acá en este caso el artículo es muy claro. Puede hacerse, si son todos herederos mayores y capaces, si están presentes, por la forma y los actos que por unanimidad juzguen convenientes. Forma y actos. Hay muchos fallos en donde los jueces, que muchos jueces de primera instancia decían, no, hágase por escritura pública. Y la Cámara le decía, pero si el artículo está habilitando mi lado por voto privado, porque dice forma y actos. Bueno, la cuestión es que igualmente esto ya está zanjado, así que tomémoslas, que lo que tenemos que hacer es circular, que tenemos que ver que tienen cumplido los recaudos. Si yo tengo una partición homologada judicialmente, hagan el estudio de título, vayan a ver la sucesión, vean que se hayan pedido por ahí los certificados, las inhibiciones. Si no se pidieron, Mariana, ¿qué hago? Bueno, ahí tenemos que aplicar, ver, siempre está a riesgo con nuestro comprador, que va a ser el adquirente por ahí de ese título, proveniente de ese título. Lo que queremos es darnos al comprador requirente de nuestro trabajo la certeza de que no va a venir nadie dentro de 2 años a decirle, yo me opongo a la partición porque estaba incidido el que se adjudicó. Que simplemente es eso. Está inhibido, ahí va. Si está inhibido, basta mañana. Bueno, si está inhibido, parte de la doctrina entiende que no pasa nada, porque en definitiva pasó por el juez, por el juzgado, y no por el notario. El notario no tenía por qué ver eso, porque el juzgado homologó. Esta es la parte mayoritaria y es la que yo entiendo que aplica. Vuelvo a lo mismo, yo entiendo que aplica, pero ¿lo vas a ver igual? Y sí, lo voy a ver igual. Yo quiero saber en dónde estoy parada y saber cómo contratar al requirente. Si mi requirente está contratando y sabe que había un inhibido, es distinto de contratar y no saber nada y esperarse entre 2 o 5 años que alguien aparezca. Más allá que por ahí el derecho lo gane.
el juicio lo gane. Bueno, y acá las bondades de la partición privada. La partición privada, vuelvo a lo mismo. Siempre pienso que en nuestro asesoramiento vamos a aconsejar que se haga por escritura pública. Yo no es lo primero que le digo a la gente, no, haga un instrumento privado. No. Ahora, para llegar a la escritura pública, por ahí en costos, en tiempos, no es el mismo que poder hacer un instrumento privado entre las partes, que es algo más yo, que también lo redactamos nosotros. Yo les traje, a ver si llegamos en el segundo. Lo que queremos es darnos al comprador recurrente de nuestro trabajo la certeza de que no va a venir más de todos 2 años, de decirle, yo me opongo a la partición porque estaba ahí vivido y que se adjudicó. Simplemente es eso. Y si está inhibido, si está inhibido, ¿qué pasó? Bueno, si está inhibido, parte de la doctrina entiende que no pasa nada, porque en definitiva, esa responsabilidad pasó por el juez, por el brutal, y no por el notario. Y el notario no tenía por qué pedir eso, porque el culpado monogó. Esta es la parte mayoritaria y es la que yo entiendo que aplica. Vuelvo a lo mismo. Yo entiendo que aplica, pero lo vas a averiguar. Y sí, lo voy a retirar. Yo quiero saber en dónde estoy parada y saber cómo contratas el requerente. Y si mi requerente está contratando y sabe que está bien inhibido, es distinto de contratar y no hacer nada y esperarse 2 o 5 años que alguien aparezca. Más allá que por ahí el derecho lo gane. El juicio lo gane. Bueno, y acá la bondad de la partición privada. La partición privada vengo a lo mismo. Siempre pienso que en nuestro asesoramiento vamos a aconsejar que se haga por escritura pública. Yo no fui primero que le digo a la gente, no, haga un instrumento privado. Acá. Ahora, para llegar a la escritura pública, por ahí, de costos, en tiempos, no es el mismo que poder hacer un instrumento privado entre las partes, que es algo más sencillo, que también lo redactan vosotros. Yo les traje, a ver si llegamos en el segundo, creo que ¿tenemos algún break antes de la una? No, sí. Bueno, yo si quieren, yo puedo estar hasta la una tranquila o hacemos un break de Dilma. Vamos bien. Se lo veo que está caquecido y vamos a grabar antes. No, porque la idea no puede ser la parte práctica. Yo extracto modelos de convenios, el que hago yo, que redacto, para que haya poco redacto el convenio, que también lo aplico en la escritura pública, ¿sí? Y también les quiero mostrar, hay un señor Rubén, que a mí le gusta mucho, que yo ya lo en la diplomatura, es el exordio. Entonces también traje un exordio para ustedes mirar de qué se trata esta parte de las siglas que no ni son santo. Para mí es muy útil. Bueno, primera característica especial y muy importante que muchos preguntan en las consultas. No hay necesidad de compensar los saldos, el dinero, como si en lo judicial. ¿Qué pasa cuando yo tengo una partición judicial? La única forma de compensar una parte, una proporción mayor de adjudicación es con dinero. Entonces vamos a ir al de 371, el cual va a decir, bueno, el perito inventariador, hay un bien solo. Tenemos 2 opciones. O lo vendemos y el producido se divide en los 3 hermanos, o un hermano compra a los otros 2. ¿Cómo le compra? Con dinero. ¿Puedo darle mi inmueble compensación? No. En lo judicial no se puede compensar con bienes. Solo puede compensarse las particiones con dinero. Esa es una gran contra que tiene en la partición judicial. Porque si uno de los hermanos tenía un bien que le servía, podría habérselo transmitido. Pero como le hicieron judicial, ahora solo puede el hermano del decimo darle el apito. O vendérselo a Nefini, hacer pues la URI. No hay necesidad de equivalencia dentro de las masas. Esto también se consulta muchísimo. Pero Mariana, se quedó todo uno. No pasa nada. Después vamos a ver más adelante cómo actúa esto cuando uno solo se adjudica el único inmueble que ya tengo de escrituras, ¿no? Pero por lo pronto el juez puede decir que uno se adjudica todo o que, bueno, el hermano que trabajó toda la vida o que vive en esa casa se adjudica a esa casa. No, el juez tiene que ser imparcial y equitativo. Las casas tienen que ser exactamente iguales. Si faltan 10 pesos, el juez va a decir póngalo 10 pesos. En las nuestras pueden decir los hermanos, tengo 3 inmuebles. Los 3 inmuebles no son del mismo valor mercado, pero tienen un valor para uno sentimental. Supongamos, uno de los hermanos ya tiene casa, no necesita una casa.
se queda con un departamento que por ahí es más pequeño, pero lo puede alquilar de Airbnb y sacar unos $, por mes, es bácaro. El otro vive en la casa, pero sale un poquito más. ¿Podemos hacer esta escritura y compensarte esos y darse por compensados? Sí. ¿Es una donación? No. ¿Hay un derecho? ¿Hay un acto encubierto? No. Lo que hay es equidad, pero por distinta razón que la que tiene el juez. Lo dicen las partes. Y acabo el dedo es la autonomía de la voluntad. Las partes le dan valores equivalentes. ¿Esto es válido? Sí. Hay una corriente que es lamentablemente de la noticia del país, que habla de el negocio encubierto o la apariencia de dan de partición a una donación. Después vamos a hablar. Pero si yo tengo 2 hermanos y uno se adjudica todo, el otro podría haberse adjudicado otra cosa en vida y partes. No tengo por qué ponerle mi título para que eso sea válido. Se puede adjudicar el usufructo, uso o habitación, situación prohibida en la vía judicial. Mamá viva, 2 hermanos. La madre se queda con el usufructo de todo el único inmueble que hay de la herencia y los 2 hijos con la duda de su cuenta. ¿Pueden hacerlo judicialmente? No. El juez no puede desmembrar el dominio. Está prohibido conmigo. Por eso es que el usufructo no se puede hacer por vía judicial. Porque el desmembramiento del dominio solo lo pueden hacer las partes. Ahora, si yo tengo el convenio privado, donde mamá se queda con este fruto, los hermanos se quedan con la nueva propiedad, eso no es un usufructo judicial, un usufructo privado hecho homologado judicialmente. No está limitado por la división de los objetos y documentos que tienen un valor de afección o honorífica. El juez solo puede resolver su custodia. Mi papá tenía honores el juez o un premio. El juez no puede adjudicarlos. En cambio, entre los hermanos sí se lo pueden adjudicar. Mariana, sí, en el caso, discúlpame, de que sea así, que el usufructo sea homologado, ¿haría falta después la escritura pública o constitución? Yo entiendo que no. Puedo lo mismo. Lo que pasa es que se confunde con el contrato de usufructo, que no es lo mismo que los actos que yo hago en la partición. Muchos culpados mandan a hacer la escritura. Si mandan a hacer la escritura, hagámosla. Porque si el juez tiene una sentencia y le dice que hagamos el usufructo, pero si viene a nuestra escribanía un testimonio en donde la madre tenía el usufructo y los hijos tienen la nueva propiedad y eso el registro no tomó, esto tiene validez conforme 2403 del Código Civil Comercial. Desde el día del fallecimiento del causante, la madre tuvo el usufructo y los hijos la nueva propiedad. Yo no obligo a las partes a hacer la escritura. Siempre aconsejo hacer la escritura. Siempre mi primera opción y les explico todos los beneficios, que no son las botadas de lectura pública, que va a quedar de resguardo. No, es la seguridad de por vida de que eso está capilado. En cambio, con el instrumento privado, aún le dé, ahora vamos a ver, todas las opciones para diluir el alias, siempre tengo un alias. ¿Cuál es? Inhiben a uno para cuando yo tengo esta actitud. Por ejemplo, me bajan en el inmueble para cuando yo tengo que pasar la escritura. Entonces, siempre queda algo que por más que yo pueda disminuirlo, está presente. Entonces, la escritura le pone el pone, se lo pegamos terminado. No pasa por el juzgado, hay que monogarlo, los abogados ya no corran más nada, o sea, terminado. Pero bueno, también hay que entender que la necesidad social a veces hace que las personas no tengan el dinero y nosotros también tenemos que dar esa solución. Un poco, Victorino de la Plaza era una persona muy preocupada por eso y también entender, el escribano, nosotros sabemos un poco de todo. Nosotros sabemos un poco de penal, porque hay que hacer un poder penal y tener condena de más de 3 años. Sabemos de laboral, se puede ceder derecho de un juicio laboral, no, te prohíbe una ley de contrato de trabajo. Lo leemos todas las veces, o sea, tenemos una amplitud mental que sí está aportada a nuestro trabajo, pero el asesoramiento
del notario suele ser más integral que otros asesoramientos. En ese asesoramiento también tenemos que tener en cuenta la parte económica. En el último examen de la provincia de Buenos Aires tomaba un caso de testamentos, ¿sí? Y muchos se tiraron a hacer, pensando que les iba a ir mejor, fideicomisos testamentarios. ¿Saben qué pasó con esos fideicomisos testamentarios? El jurado pensó que ese diván no había tenido en cuenta los costos de mantener el fideicomiso testamentario y que para el caso particular no era necesario. No era lo único que podía hacer, que un testamento hubiese sido para el requiriente mucho menos costoso. Eso le bajó a los alumnos. El escribano tiene que tener en miras la economía siempre, o sea, que lo posible, que se pueda. Si yo la única opción que tengo es la escritura, y bueno, sí, no tengo la opción, sí. Entonces, para su criterio, cuando dice por la forma, puede ser por instrumento privado o por escritura pública. Sí. Ahí vamos. ¿Cómo se compatibiliza eso con las disposiciones técnicos registrales cuando ingresa la partición para la inscripción, supongamos, de un inmueble? Ustedes tienen técnicos registrales que no les permite hacerlo por instrumento privado homologado posicionante. Solamente desde cara a nosotros los boletos de compra-venta. Sí. ¿Estamos? En el caso de la partición extrajudicial de bienes por instrumento privado, si nosotros ingresamos al registro donde hay un bien inmueble, No. Teresa. La partición por instrumento privado homologada judicialmente no se las escriben en el registro de Salta. Sí. ¿Nunca ingresaron? ¿No tiene? No, sería genial, chicos. Es una provincia pro escritura, me parece bárbaro. Vuelvo a lo pico. te dice que TSP, la homologación de juzgado, implica la transformación de instrumento público en instrumento privado en instrumento público, y por eso el proceso inscriptorio sería regular. Sí. Eso va. Sí. Es así la teoría que viene, o sea, por eso les digo, hay muchas teorías con relación a cómo es que se convierte. Muchos convierten y dicen, como está homologado inicialmente, como el juez interviniente en la sucesión, que recordemos por el puro de atracción, es el que interviene todos los asuntos donde el causante sea parte, si el juez hace el 2371, ¿nunca tuvieron el 2371 con un menor? Bueno, se hace por instrumento privado, el juez saca la sentencia de partición y la adjudica a cada parte. Eso se escribe por instrumento privado. Eso es un testimonio que va al registro. Ingresa al registro, el registro lo plancha y con eso es el título. Lo mismo pasa cuando las partes hacen por instrumento privado y lo homologan judicialmente. Yo, personalmente en mi escribanía, no lo hago así. Cuando las partes no pueden hacer por escritura pública, no hago que lo homologuen judicialmente. Hago el instrumento privado, hago un poder especial irrevocable y post-mortem recíproco entre todos los herederos para que uno solo pueda venir a firmar por todos y adjudicar conforme a esta partición que yo tengo. Y una vez que tengo cumplidos los recaudos necesarios dentro del expediente, hago la escritura de partición, adjudicación. ¿Sí? Pero eso, ¿qué pasa? Yo siempre digo, nosotros tenemos que estar a lo que nos viene, no a lo que yo hago. Porque yo puedo no hacerlo. Vuelvo a lo mismo, aconsejo que hagan por escritura. Pero la gente me dice, ahora escribana no puedo, como son 3 bienes, somos 3 hermanos, pero ya estamos todos de acuerdo. Ya hablamos con nuestras señoras, estamos todos vivos, capaces, presentes. Y yo le voy a decir que no. Ahí los tengo que agarrar y decir, bueno, denme los DNI, redactamos el convenio. Un convenio marco, que es un convenio irrevocable. ¿Por qué? Porque ya se lo adjudicaron. Ahora, si se lo voy a dar al abogado para que me lo homologue judicialmente, yo no. Yo hago la escritura cuando el abogado termina todo su trabajo. Entonces el abogado prepara el juicio para que yo lo pueda. Nosotros tenemos muchos pasos más procesales que ustedes en las sucesiones en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos la declaratoria de herederos, el auto de inscripción, el auto que da por abonado de la tasa, el auto que da por abonado de los honorarios y aporte de los abogados, porque si no tengo eso tampoco puedo mandar a escribir. Bueno, entonces estamos igual. Cuando termina todo eso, el abogado me trae todo como para que yo cuenta, por tracto abreviados. Cuando yo tengo
sucesorio listo para venta por tracto, puedo hacer la escritura de aplicación por partido. Por eso esta vez, la pregunta es concreta. Nosotros la partición extrajudicial de herencia. El folio es clarísimo por las formas. El tema es el siguiente. ¿Cuál es la labor profesional del escribano y del abogado? Porque, a ver, supongamos, se inicia el sucesorio, se dicta la declaratoria de heredero y la labor profesional del abogado llega hasta ahí. Los abogados pueden redactar las particiones. Sí, puede ser acá. Pero si nosotros hacemos la partición extrajudicial de herencia y tenemos con la declaratoria de heredero presenta, otro creo que por disposición técnico registral también nos obligan a cumplir los requisitos fiscales. Sí, todo. La interesante es concreta es la siguiente. La labor profesional del abogado llega solamente hasta la declaratoria de heredero, el caso en este supuesto. Nos piden que comprobemos en el expediente judicial el tema de una tasa de justicia y aporte. Bien. Y los aportes de los abogados llegan hasta ahí o tienen que, o sea, porque no es un problema menor, porque Somos todos operadores del derecho. El abogado puede, igual que nosotros, redactar particiones. Entonces, el caso del escribano, que ustedes le debe pasar mucho en esta provincia, como también nos pasa a los que somos escribanos de familias. A mí viene la familia con los ojos cerrados, te firmo lo que quieras, Mariana. A veces ni es necesario leerles que lo hago porque es una obligación legal, pero se la leo y están papando moscas. O sea, si le digo que chancho vuela, me dicen sí, te firmo. Entonces, ¿qué pasa con esas familias que solo confían en mí y que yo los estoy ayudando en la planificación sucesoria? Previo al fallecimiento, muchas veces del padre o de la madre, en una enfermedad los acompañamos, y después. En el después, yo le voy a aconsejar, no lo que está, o sea, la homologación judicial, yo le voy a aconsejar, anda a un abogado que te haga la sucesión, cuando te la termine, que la tenga para tracto, hacemos la partición. Mientras tanto, firmamos entre todos cómo se van a dividir, porque ya lo tienen dividido. está bien, pero ¿por qué la homologación judicial si se llama partición judicial de herencia? No es necesario. Porque los abogados lo hacen y a vos te va a llegar un expediente en donde vos tengas que protocolizar esa partición y vos le vas a decir que no o le vas a decir que sí. Sí. Bueno, esto no es lo que vas a hacer vos, es lo que puede llegar a llegarte, es lo que puede la ley, lo que la ley está permitiendo hoy. La ley está permitiendo, y sucede, le va a llegar de la provincia, porque en la provincia se hacen muchas, instrumento privado homologado por el juez con un testimonio de un oficio inscrito en nuestro registro. Si vos tenés una DTR que no te lo permite, señores, la DTR es ley. Entonces, en esta provincia, si el registro de la propiedad de Salta no inscribe este tipo de instrumentación, no la haga. Una vez Natalia Echegaray en una jornada dijo algo que lo tomé y me quedó de por vida. Ningún piloto despega un avión si no sabe que va a poder aterrizar. Ningún escribano firma una escritura si sabe que no se la van a escribir. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque el registro inmobiliario es el moño de nuestras escrituras, es el fin para el cual nosotros le damos publicidad a lo que hicimos en nuestras escribanías. Entonces, si nosotros sabemos que eso no me lo van a escribir, no las firmo. Eso es un instrumento privado, tal cual. Instrumento privado. En el caso de escritura pública, concretamente la pregunta práctica. ¿El abogado una escritura de partición con la declaratoria de heredero? ¿Vos escuchás? Toda la declaratoria de heredero dice que necesita controlo la parte del expediente porque que así no hay oposición. Puede haber oposición de tercero o acreedores o ya fue. Compruebo que está pagada la tasa de justicia. La caja de abogados. Y el caje de la caja, perdón. La caja. Eso es el problema que yo tengo en la caja. Acá donde llegue. O sea que el abogado no trae tal, que el aporte a la caja es solamente en la declaratoria de heredero, nada más. Nada más. Sí. De hecho, en Capital Federal, recientemente, el registro de la propiedad inmueble dejó de pedir que los escribanos tengamos los autos en donde se dan por paga la tasa y el
la orden de inscripción que nosotros teníamos ya no se pide más y queda en cabeza del escribano la responsabilidad si eso está o no. El registro ya no se mete más. Con lo cual, si yo tengo una declaratoria de heredero, podría estar haciendo la escritura. Instrumento sí, tengo que hacer. Ahora, ¿qué hago? Se la voy a jugar para que la ingrese, para... No, no. No, chicos, la escritura es terminada. La escritura es... Nosotros tenemos el expediente que el causante titular de dominio fallece. Bueno, sí. El causante titular de dominio ya no está para transmitir el dominio. ¿Cómo se transmitió el dominio? Por causa de muerte. Causa de muerte. La causa de muerte en la Argentina, el Código Civil y Comercial dice que cuando una persona fallece, el juez solo en los bienes inmuebles o bienes registrables va a hacer la declaratoria, porque para los otros bienes no necesito declaratoria. Con lo cual, si yo tengo dinero, ¿puedo adjudicarlo sin declaratoria? Sí. ¿Quién hace la comprobación de los vínculos? El escribano que hizo el acto. ¿Tá? Entonces, solo para bienes inmuebles y bienes muebles registrables yo necesito declaratoria de herederos. La declaratoria viene acompañada de todo lo que nos cargaron posteriormente: orden de inscripción, pago de tasa de justicia y honorario y caja de abogados. El expediente, y esto es para cada provincia como sea, el expediente tiene que estar listo para vender por tracto. Eso es lo que tienen que tener en mente. Si pueden hacer la venta por tracto, pueden partir. Si no pueden hacer la venta por tracto, no pueden adjudicar el inmueble, porque ese avión no va a aterrizar. Entonces, sí lo tengo. Entonces, ¿cómo hago si yo tengo un solo... Un inmueble. Partí. Tengo la escritura. Sí, bueno. Con tener la escritura en la escribanía no logro que paguen ni tasa ni caja de abogado, que es lo que necesito para el tracto. Entonces sí la tengo que dar. Pero la escritura, ¿a qué te referís? ¿Al título antecedente? No, ¿O a la escritura de la partición? Pero tu partición no la podías haber hecho. Si hiciste la escritura, la hiciste mal. Porque tenés que tener listo el expediente para el tracto. Si vos no tenés el expediente terminado, vos no podías haber firmado esa escritura. Ah, yo sí firmé. Ah, bueno, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto está un poquito más adelante cuando vamos a ver en qué momentos podemos hacer la partición y por qué actos podemos hacer la partición. Porque la partición no es un solo acto. Yo puedo, una persona fallecida, hacer la partición al otro día. Lo que no puedo al otro día es hacer la adjudicación de esa partición, pero la partición la puedo hacer. Así que desde el día de la muerte del causante, yo podría haber partido. Están presentes, capaces, mayores de edad, por una entidad, hago la partición. ¿Puedo inscribir esa partición y hacer la escritura traslativa de no, hasta que yo no expediente judicial terminado. Porque ahí la recta. Eso para mí es la clave, el tracto. Si vos no podés vender, no podés partir. Esa es. Bueno, los herederos pueden reconocer libremente deudas colacionables y su valor tanto de pagos o mejoras por los bienes indivisos, así como de deudas del causante, imputándose como hijuelas de baja. No las usamos mucho las hijuelas de baja. Una hipoteca, por ejemplo. El causante tiene una hipoteca y le deja un bien a una hija que sale $100.000. Pero tiene una hipoteca por 50. Y al otro hijo le deja un departamento de $50.000. Con lo cual tengo compensado. ¿Pero qué le tengo que adjudicar a la hija que le dejó el departamento? La hipoteca. Eso se llama hijuela de baja, la deuda. Se compensa con la alta. Entonces tengo una hijuela en donde se adjudica un bien, donde le ingresa, pero también tengo una hijuela donde se adjudica una deuda. Y entonces ahí compenso. Y otra cosa muy importante que tiene esto de la partición privada es que yo puedo traer en colación bienes recibidos en donación previos al fallecimiento del causante. Entonces, volvemos al caso donde uno se adjudica todo. Y tenemos esta teoría hermosa de que eso es una donación. No. Y haremos en la escritura que dice, los que no se adjudicaron nada,
ya se habían adjudicado por conaciones realizadas escritura número tal, ante el escribano tal, folio tal. Nada más. Sencillo. Yo, conación realizada por escritura, que la vayan a buscar, ¿no? Tanta explicación tampoco, porque mi título no aporta. Así que yo que la vayan a leer. No le adjunto copia, no le pongo nada. Pero si lo quieren hacer por ahí, los títulos hay muchos que dicen que ahí sí estamos ante una donación y no tapemos, ahí sí estamos ante una donación y no tapemos la donación con una partición. Porque eso no es partición, eso es una donación. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, parten, se adjudican y le donan. Ahí sí, o sea, lo hacemos. O efecto, cesión de herencia. Los hermanos le ceden todo a uno, se lo regalan, pero queda constancia dentro del expediente. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacarle las acciones de colación que tienen los herederos de los herederos. Un poco también es tomar conciencia de que con los actos que nosotros hacemos podemos quitar acciones, podemos causar algún tipo de daño. Entonces, bueno, esto del negocio subyacente, no demos pie a que entiendan que hay un negocio subyacente. Yo, por lo general, lo que hago es, en mis escrituras, la escritura de adjudicación de un solo inmueble, no suelo poner lo que recibieron y colaciono, sino que lo hago en un instrumento aparte, que sí agrego en cabeza de escritura. Entonces hago una partición por instrumento privado, en donde ellos dicen que sus padres le dieron por escritura tal el departamento de la calle tal, sin mucho detalle. También otro pudo haber recibido plata y no tener constancia de ello, pero haber comprado un inmueble a los 20 años. Entonces, o un auto, y decir, bueno, yo recibí dinero de mis padres y esto lo arreglamos entre nosotros porque ellos ya habían recibido. Entonces, si yo tengo eso se llama colacionar. Nosotros en el código se permite acción de colación, pero también tenemos la colación privada. Traigo en colación bienes ya recibidos, sean inmuebles o sea bienes, puede ser dinero. Trato de sí poner qué hicieron con el dinero. ¿Por qué? Porque es lo que prueba que ese dinero existió. Vuelvo a lo mismo, por lo general son familias que le dieron para comprar un inmueble a los 20 años. Y bueno, a los 20 años no tenían ni. Entonces pongo que a los 20 años recibió el dinero y que con ese dinero adquirió el inmueble de la calle tal. Bueno, también pueden colacionar todos los beneficios recibidos a título gratuito, me adelanto un poquito, en vida de causante por uno o varios de los herederos, sin necesidad de presentación en expediente judicial ni ejercicio de la acción de colación. Podrían inclusive transmitirlo en compensación por exceso el conacionar la donación recibida. Esto es muy interesante. Si yo tengo un heredero que recibió en colación un inmueble, pero ahora, en colación no, en donación un inmueble, pero ahora quiere quedarse con el otro que está en la sucesión. Y el hermano se va a quedar con el que él recibió. Eso es una división de condominio. Y se adjudica. Cuando termino la sucesión, que la tengo para la venta, hago la escritura de división de condominio. Porque entre los hermanos había una masa, esa masa se compensa. Lo que tenemos que ver en cada provincia es cómo pagan estas escrituras. Porque cada provincia tiene un código fiscal distinto. Entonces, lo primero que tienen que averiguar es cómo paga en el código fiscal y aportes. ¿Sí? Porque después vamos a ver que la división de condominio tiene una compensación porque él va a colacionar, o sea, él va a traer en compensación un bien que ya había recibido. ¿Sí? El condominio lo dividen sobre el bien que estaba dentro de la sucesión. Todo se paga. En la caja todo se paga. También. Está presentado el proyecto de ley de hipoteca y persa para la caja. Así que vamos. Bueno, diferencia entre partición y adjudicación. Acá vamos con los distintos actos. Vieron que yo les empecé a explicar de que parte de la doctrina entendía que era un contrato y parte de la doctrina que es civilista, la doctrina de Francisco Ferrer, el que piensa que es un conjunto de actos, no un contrato. Bueno, igual no podía ser menos porque es abogado y quiere que no se hagan por escritura, pero bueno, la realidad es que es un conjunto de actos. El primer acto es, fallece el, pobre, siempre mata al señor, vamos a la señora, fallece la madre y quedan los hijos y así. Los tengo en la escribanía,
después de 4 o 5 meses del duelo, em, y vienen y me cuentan que ya se han puesto de acuerdo, pero que todavía no pueden iniciar la sucesión. ¿Por qué? Doloroso, porque no están en condiciones. Entonces, bueno, quieren que yo les redacte un acuerdo, porque ya en eso sí están todos decididos. Firmen ahí el contrato. Es muy importante, porque además ahora estamos con todo el tema de la vulnerabilidad. Y yo, que trabajo mucho en estos temas y mucho divorcio, fui abogada, divorcios, familia, les digo algo. Las personas no solo son vulnerables, sino que pueden estar en esta vulnerabilidad. Estos son momentos de vulnerabilidad. El divorcio es un estado total de vulnerabilidad. La muerte de un familiar cercano como un padre, una madre, un hermano, un hijo, padres que vienen a hacer la sucesión del hijo y a dividir con la nuera. Sí, perdón, siempre el yerno, siempre mato al hombre, perdón. Es que son los que viven menos. Quiero decir que en estadística, no es que yo no puedo evitarlo. Todas las sucesiones son mamá y los 2 hijos. El papá es poca. Entonces, bueno, perdón. Bueno, entonces, puedo hacer distintos actos. Supongamos que en este momento vienen las personas, estos familiares que han quedado, y me dicen, escribana, yo quiero hacer el acuerdo. Bueno, usted tiene la posibilidad en familias que son por ahí muy clientes de la escribanía. Nada, es el aporte, es un acta. Es un acta en donde no hay cambio de dinero, es un negocio totalmente neutral. No tiene carga impositiva, por lo menos en Nación menos que menos, pero en las provincias casi ningún código fiscal tiene la partición grabada. Y recuerden que siempre lo que es tributario, la Corte tiene un fallo en donde no se aplica por asimilación ningún acto. Con lo cual, si lo que está grabado es la permuta, paga la permuta, no otro acto que se parezca a una permuta. Entonces, como no tenemos la asimilación tributaria en los actos, no le podemos aplicar. En el caso de las particiones, de la partición propiamente hecha sin la adjudicación y sin transmisión del dominio. No obstante eso, las transmisiones de dominio, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tampoco paga. ¿Por qué? Porque se entiende que es neutral. En cambio, o sea, tenemos la partición y después tenemos un segundo acto que es la adjudicación. Pueden estar hechos en la misma escritura, que es cuando yo tengo todo terminado, el expediente listo para vender, o puede ser tu caso, en donde vos por ahí hiciste una partición, no tenías el expediente listo, entonces te la tomo como partición, pero no como transmisión de dominio. Para transmitir el dominio, termino el expediente. ¿Vieron estas donaciones consensuales sin transmisión de dominio? ¿Nunca lo vieron? Ah, bueno, es un poco parecida. O sea, hago una donación, lo que tiene la donación esta es que tiene un poder especial irrevocable y postmortem adentro de la donación, ¿sí? Pero bueno, no hay transmisión de dominio, ¿sí? No es una promesa tampoco, porque ya está consensuada, ¿sí? Eh, tu partición ya está hecha tu partición. Ah, muy osado lo tuyo. Sí, bien. Claro, por complementaria. Cuando hagas la complementaria con DH, no, hacela con todo. Hacela complementaria cuando tengas todos los. Sí. Pero la familia no, es lo que les decía, vienen familia y dice, no, murió hace 8 años, hizo la sucesión, no, no puedo. ¿Vieron qué cercas? Dices, mío murió. Acción privada. Entonces le adjudiqué a ella el usufructo y a los chicos cada uno una casa y hice una sesión de ganancia, no sé, o no sé, con las ganancias, bueno, no sé qué hizo, no me acuerdo. Pero los gananciales, eso vamos a ir, bueno, esto es así. No, ella, no sé, ella, su escritura vale como el primer acto, una partición.
Lo que vos no podés hacer si vos no tenés DH, no podés adjudicar. Con lo cual, queda como una promesa. Es un boleto compra-venta. Bueno, supongamos que cuando tenga la DH o la complementaria, bueno, ¿qué hago si la escritura de adjudicación más el DH? Claro. Ingresa al Sí, expediente. las dos. No, al expediente no, al registro de la propiedad inmueble, la ingresá para que te la escriban. ¿En qué momento, Transmítenlo al niño. pero en qué momento le voy a acreditar tasa y caja de abogado si no le ingreso? No. Sí. Vos vas a tener un expediente vos vas a tener un expediente en donde hay un acervo hereditario declarado. Ese acervo hereditario es lo que paga la tasa de justicia y la sobretasa, no tu partición. Tu partición no paga nada. Con lo cual, vos vas a esperar a que el abogado termine todo. Cuando termina todo, haces una complementaria en donde decís que en fecha tal, por escritura tal, hiciste la partición, pero que faltando actos procesales, venís por esta escritura a complementar y transmitiendo el dominio en este instante. Eso mandás todo junto porque es una complementaria, no es un título independiente, mandas todo junto en una rogatoria al registro y ahí reza. Pero defendela. Perdón. Defendela porque hay pista. Defendela porque hay pista. O sea, no sabes si vas a aterrizar, pero tenés la pista. Tenés el derecho de tu lado, Insisto, ¿no? sí, o sea que el abogado hace Todo, como viene. Según inventario, Todo. que menos y la partición yo ya la hice. No, el abogado solo hace para vender. Para vender. Vos decirle eso, doctor, déjemelo para el tracto. Y no mándemelo. El abogado no tiene por qué enterarse de la partición, de todo. Pero bueno, hay una pregunta, sí. En realidad, más que pregunta, entiendo que la duda que vos tenés es porque la mayoría pensamos que la única forma de pagar tasa de justicia acá en Salta es a través del expediente judicial. Pero en realidad, el abogado puede determinar el pago de tasa de justicia en rentas sin necesidad de llegar al inventario y avalúo. Bueno, Y eso por ahí no se sabe y pasa nosotros montones de de ciudadanos algo pueden remar. Y es una cuestión que te la resuelve el abogado. O sea, tiene que ir a rentas con su clave fiscal y generar el pago sin hacer el inventario y la avalúa. nosotros tenemos un formulario de declaración jurada, se declara lo que valen los bienes y lo que yo entiendo que es la tasa. Y después el juez dice, téngase presente, dese por abonada la tasa. Bueno, momento en que se puede realizar la partición, salvo en los casos por ascendiente, la partición se puede hacer desde el día posterior al fallecimiento. Está siempre, obviamente, el duelo, hay que darle unos días. No lo hagamos ahí tan cerquita, pero para que lo tengan en cuenta. Yo recomiendo mucho estos poderes especiales irrevocables y post-mortem porque es algo que ayuda mucho a disminuir este alias de que después alguno de ellos, el padre o madre sobreviviente, por ejemplo, falleciera antes de que se termine la sucesión, no sé acá cuánto tardan, pero dice, bueno, ya estamos casi 2 años para que se termine la sucesión, y bueno, en esos 2 años tengo este poder que en el caso que le pase algo a alguno de los intervinientes, directamente uso poder y lo pongo como estaba en la partición. Supongamos que se hubiese quedado con el usufructo, la madre o el padre, en ese caso no lo hago porque ya acredito el fallecimiento y listo. Bueno, el efecto de la partición, ya lo dije, voy a pasar un poco más rápido. 2403, el efecto de la partición es declarativo. Por eso los que sostienen que no es un contrato, lo que dicen es una mera declaración la partición. ¿Cómo hace un contrato si no hay contraprestaciones? Los herederos suceden solo e inmediatamente al causante en los bienes que se encuentran comprendidos en su escuela. O sea, en el bien del otro, el que se adjudicó mi hermano, yo desde el día que falleció mi padre, hace 10 años, no tengo nada que ver. Las deudas, todo lo que haya pasado con ese inmueble, le corresponden a mi hermano, que se lo adjudicó. Bueno, la partición puede ser total o parcial. Esto es, nosotros, rentas de Provincia de Buenos Aires nos cobra, nosotros tenemos el impuesto a la herencia. Entonces, ¿qué dice? El negocio subyacente, porque esto es de tributarista lo del negocio subyacente. El negocio subyacente le está regalando PAG y TGB
Entonces, cuando se adjudica uno solo de los cónyuges, la totalidad del inmueble, nos hacen pagar ITGB. Esto se está grabando y no sé si está bien lo que voy a decir, pero le ponemos parcial para no pagar, lo voy a decir. No, la realidad es que no sabemos si ellos en otra escritura o en otro tipo de contrato, porque recordemos que puedo hacer un contrato privado adjudicando un inmueble y después puedo hacer una escritura adjudicando otro inmueble y tengo dos particiones con adjudicaciones con distintos instrumentos. Entonces, en ese caso, lo que le ponemos es parcial. Y en las sucesiones, algo que una vez me dijo Rubén Lambert, siempre ponerle parcial, porque nunca sabemos si el causante no tenía otro bien. Y los herederos tampoco saben si el causante tenía otro bien. Por ahí, si está vivo el cónyuge o la cónyuge, pueden saber un poco más. Pero los hijos suelen no tener mucha idea de si lo aparece, y sobre todo las sucesiones que por ahí son con terceros, que aún más pueden aparecer otros bienes. Y son objetos los bienes y derechos que integran el acervo o los bienes que están en condominio o integran la masa ganancial. Se pueden compensar las hijuelas con bienes o derechos. Esto es lo más importante. Si yo voy a hacer una escritura en donde compenso con bienes propios, o yo quiero compensar en una partición con bienes propios míos, sea la cónyuge o sea el heredero, no puedo hacerlo por instrumento privado homologado judicialmente. Si a mí me viene un testimonio en donde uno de los herederos le cedió, esa es la palabra que usa, cedió los derechos de un inmueble que era de su titularidad al heredero y el juez homologó eso, lo mandó a escribir y el registro lo inscribió, aunque esté inscripto y esté aterrizado, ese avión está mal. No se puede utilizar, es un título observable. Eso es conclusión de las jornadas notariales, pero también civiles. Entonces, realmente, además es una transmisión de dominio. Acá estoy transmitiendo un dominio. Ahí sí hay contraprestaciones y no se aplica el 2403 porque ese bien no integra el acervo, no integra la masa ganancial, con lo cual es una transmisión onerosa. Es más, paga impuestos. Ahora el derogado, antes era el derogado ITI, ahora no paga eso, pero antes pagaba la compensación. Bueno, acá les dejé también que para la adjudicación de los plazos procesales en la sucesión se deberán solicitar certificado de inhibición por todos los herederos y dominio por los inmuebles. ¿Por qué pedimos por todos, aún por el que se adjudica? Porque por más que le esté ingresando, el que se adjudica por otro instrumento podría estar compensando. Entonces, en definitiva, en los actos particionarios todos están disponiendo. Además, nos pasa mucho que, por ejemplo, la madre se queda con el usufructo, los hijos con la nuda, el padre se queda con el usufructo, la madre con la nuda propiedad. Entonces, siempre vamos a hacer pedir inhibiciones por todos, ¿sí? Si se realizó un convenio o contrato de partición, podrá comparecer solo uno de los herederos, si tiene poder especial irrevocable. Por eso es muy importante, porque mi escritura de adjudicación por partición o adjudicación por división de condominio, sobre todo en los cónyuges que no se quieren ver más. Entonces firmaron el convenio, 2 años después terminaron el divorcio, tienen todos los pasos procesales correspondientes para transmitir el dominio y lo van a hacer venir al cónyuge. El ex cónyuge, no. Háganle el poder especial irrevocable y ya está. Tanto lo hagan por escritura pública como por instrumento privado, ¿sí? Bueno, y después tenemos otros actos que la doctrina atiende que son particiones tácitas. Por ejemplo, la enajenación del bien por parte de todos los comuneros. Necesito decir, ¿tienen se adjudicaron un tercio? 3 hermanos que vendieron por torto abreviado? No. En definitiva, los 3 hermanos se quedaron con un tercio que era lo que correspondía de ley. ¿Puedo en la misma escritura adjudicar partes distintas? Sí, y es su oportunidad. La oportunidad de la venta lo vimos bastante claro con los herederos, pero ahora vamos con los cónyuges, porque ahí sí tenemos un problema. Si los 2 cónyuges venden, ¿se llevan el 50 y ese 50 sigue siendo ganancial? ¿O lo tomo con una partición tácita? Si estaban divorciados. Partición tácita. Pero pongámosle que se llevan el 50 cada uno. Y dividamos el dinero que esa escritura no paga, porque lo ponemos como
es un acápite último en la escritura. Entonces ponemos que estando presentes se llevan el 50 cada uno. Nada más, una frase se le agrega. Y perfeccionamos la partición tácita. Nosotros en Provincia de Buenos Aires lo tenemos que poner sí o sí porque el registro no lo escribe. Sí. 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 Mejor. Muy bien. Sí. No, adjudicarse no es partición tácita, es esa. Cuando ellos se divorcian, tienen que declarar los bienes en el divorcio. No siempre tiene que haber un acuerdo de bienes presentado en el expediente. El acuerdo puede ser judicial o extrajudicial. En el caso de los divorcios, cuando yo tengo el divorcio, que ya tengo sentencia de divorcio, que ya está homologada y notificada, o sea, firme, ya esas dos personas están legalmente divorciadas. Ahí lo que pueden hacer es una partición privada. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, no nos obligan a ingresar tasa y sobretasa sobre eso. Se puede hacer extrajudicialmente. Entonces, como no tengo, eso fue al principio de la sanción del código, el artículo que decía sobre este regulador decía, el convenio regulador debe contener, y esta palabra debe se había tomado como que sí o sí había que incluir los inmuebles en el divorcio. Pero eso ya está zanjado, no lo utilizamos más. Es necesario que ingresen los inmuebles al. Lo que sí que tener el divorcio firme para que puedan adjudicarse, porque el divorcio lo que hace es desaparecer la masa y hacer formar la indivisión para que vos puedas dividirla. Eso parece odio, o sea, la casado. No importa, cambió el estado civil después de la cédula. Sí. Divorciado, relacionás la sentencia de divorcio, o sea, el divorcio, y después adjudicás, como yo quiera. ¿Sí? No, o disposiciones cuando ellos venden. Cuando ellos venden a un tercero siendo titular uno solo. Ahí tenés codisposición. O sea, los titulares sí, pero ahí ya es codisposición por derecho común, digamos. Pero acá es un solo titular y codispone. Les digo que cuando redacté esa escritura es muy rara. Me costó mucho. Cuando es un solo titular y codisponen, porque es como el corresponde queda raro. ¿Cómo corresponde? Por el 481. Si ahora que caso de casado y divorciado, que le foca tricular, y que sea la quieto para Corona. Sí. No, vos podés. El código te permite la codisposición o el asentimiento común y corriente. Lo que pasa es que si da el asentimiento común y corriente, no es una partición tácita y ahí sí tenemos que dividir, porque lo que adquiera con esa plata va a ser ganancial. Entonces, ojo con el asentimiento. Tal cual. Ahora, si yo digo que vienen los dos, codisponen, se llevan 50 cada uno, ya está. ¿Está? Y aparte, habría una contradicción. ¿Por qué hace el timiento? Ya no decir. Bueno, por eso, yo te dejo dar el asentimiento. No, es una cuestión práctica. Yo te dejo del asentimiento, pero después tienes que partir. O sea, lo que pueden hacer, que también es algo que se usa mucho, es hacen la escritura de venta y después hacen un acta de adjudicación del dinero producido en la venta. Si es un acta. Es un acta en donde los dos manifiestan que uno se lleva 50 y el otro se lleva 50. También se puede llevar 60-40 por culpa, ¿no? Del señor. Bueno, ¿quieren ir a tomar un cafecito 10 minutos al baño? Y después seguimos. Porque sí, está bien, está bien.